Derribando los dioses que llevamos dentro, epílogo, el amanecer. La vida está herida. Oiga el clamor de los niños con sida, sienta la angustia del niño maltratado que encontró dolor donde debió haber amor. Oiga los lamentos de los adolescentes que parecen decir que temen más a la vida que a la muerte. Escucha el llanto de familias que se desintegran. Oiga la queja de los que están oprimidos por motivos políticos. Piense en la difícil situación de los desamparados. Analice el abismo cada vez mayor que separa al rico del pobre. En la esfera humana, al igual que en el reino animal, prevalece la ley de la jungla, con los fuertes acechando a los débiles. Mire dentro de usted mismo y sienta la lucha constante entre hacer lo que debe o sucumbir ante lo que no debe. A la luz de la condición herida de la vida, el significado del Viernes Santo en la tradición judeocristiana es conmovedor. El Viernes Santo significa que Dios, sintiendo la tragedia de nuestra existencia, se identificó con nuestro dolor por medio del sufrimiento y muerte de su Hijo en la cruz. La cruz, por su poste vertical, une lo finito con lo infinito y con su poste horizontal une a todos los seres humanos. La cruz es el punto crítico de la vida. Es el lugar donde se da la batalla entre el amor y el temor, el bien y el mal, la vida y la muerte. Es el lugar crítico donde el Cristo experimentó nuestra alineación del Padre y exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Podemos imaginar algo de dolor físico, pero no podemos comprender a fondo el dolor y la tragedia que estuvieron presentes en la alienación de Dios el Padre experimentada por su Hijo encarnado. Ahí en donde Cristo toca a todos los seres humanos y asume personalmente la alienación y separación que todos experimentamos de alguna manera. La cruz nos afecta a todos y en tres personas clave que están presentes en la muerte de Cristo nos vemos hasta cierto punto a nosotros mismos. Veamos las reacciones de Pilato, Pedro y Judas. La conformidad de Poncio Pilato. Atrapado entre la multitud furiosa y su propia conciencia, Pilato estaba angustiado. Había dicho que no encontraba nada malo en Jesús, pero Pilato rendía culto al pseudodios de la conformidad. Cuando trató de liberar a Jesús, los líderes lo amenazaron: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Temeroso de echar a perder sus oportunidades de promoción, Pilato, en contra de su conciencia, entregó a Jesús para que fuera crucificado. Entonces, sintiéndose culpable, emprendió un obsesivo ritual de reparación. Se lavó las manos y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Todos tenemos en nuestra personalidad un aspecto de Pilato. Aunque queremos ser sinceros y justos, a menudo nos sentimos tentados a ser codependientes en busca de poder o de ventajas políticas. En lugar de defender lo que creemos, cedemos ante los poderes existentes a fin de apaciguarlos. Pero al final nos sentimos vacíos, culpables y enojados, y por mucho que tratemos de lavar u olvidar nuestra culpa, esta sigue acosando nuestra conciencia. El temor de Pedro. Pedro es una figura muy conocida, impetuoso, tosudo y emotivo. Le dijo a nuestro Señor que permanecería junto a él a toda costa. Pero en cuanto lo reconocieron como seguidor de Jesús, se atemorizó y luego ocultó su temor con ira y comenzó a maldecir. Protestó con vehemencia que nunca había conocido a ese hombre. Se postró ante el pseudodios del temor. Al darse cuenta de la violencia que estaba a punto de destruir a Jesús, temió que le pudiera suceder lo mismo a él. Por un lado, Pedro se había dedicado al Señor, pero por el otro anhelaba protegerse a sí mismo de los peligros. ¿Cuántas veces hemos descartado ideas y oportunidades excelentes porque temimos las opiniones de otros? Aunque estamos decididos a ser leales, traicionamos nuestras mejores convicciones con tal de sentirnos a salvo. Después de negar 3 veces a Jesús, Pedro reconoció su traición y lloró con remordimiento. El materialismo de Judas. Judas fue otro idólatra. Él adoró el pseudodios del materialismo. Aunque vivió y trabajó con Jesús, Judas estuvo dispuesto a sacrificar esa incomparable relación con 30 monedas de plata. Desligó su corazón de su compromiso con Cristo y por eso pudo vender a su Señor a sus enemigos. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, confesó que había traicionado a un inocente y se suicidó. Tenemos algo de Judas en nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos destruyendo literalmente nuestra vida por el materialismo? En nuestro afán por el dinero, el poder y la fama rendimos culto a nuestras carreras, vendemos a nuestras familias, destruimos nuestra vocación y sacrificamos nuestra humanidad. Nos volvemos ricos en lo material, pero nos empobrecemos, nos volvemos alienados y nos deshumanizamos en espíritu. Mirar más allá de la cruz. La cruz es un acicate a nuestra esencia misma. ¿Cómo resolvemos el lado de Pilato en nosotros? Nuestro deseo de conformidad.
¿Cómo resolvemos el lado de Pedro en nosotros, nuestro deseo de seguridad? ¿Cómo resolvemos el lado de Judas en nosotros, el deseo de prosperar a toda costa? Por fortuna, la cruz no es el fin. Si la vida se hubiera detenido el Viernes Santo, sería desdichada, porque entonces el mal habría triunfado sobre el bien, el odio sobre el amor y la muerte sobre la vida. No, la resurrección de Jesucristo es el acontecimiento más importante de la historia. Su resurrección no es un apéndice de la fe, es la fe misma. Como escribió el apóstol Pablo, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15, 17, 19. Sin la resurrección no habría iglesia cristiana. De hecho, una de las pruebas más importantes de la resurrección es la iglesia primitiva. En la crucifixión los discípulos se sintieron descorazonados, tristes y atemorizados. Se habían demolido sus esperanzas y sus sueños se habían hecho pedazos. Dos de ellos, camino a Emaús, comentaban con tristeza: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Lucas 24, 21. El estado de ánimo se reflejó en la respuesta de ellos. Creían que los habían engañado. El profesor William Barclay escribió: ¿qué hizo que ese grupo de hombres frustrados, desesperados y atemorizados se convirtieran en un grupo dispuesto a salir a conquistar el mundo? ¿Qué los convenció de que lo que pensaron que era el final era en realidad un nuevo comienzo? Solo pudo haber una causa: Jesús había regresado. No se explicaba de ninguna otra manera el cambio en los discípulos. Es muy claro que sin resurrección el grupo apostólico se hubiera desintegrado y cada uno hubiera ido por su lado para tratar de olvidar. Sin domingo de resurrección nunca hubiéramos oído hablar del Viernes Santo. Sin la resurrección nunca hubiera llegado a existir la iglesia. ¿Qué produjo la resurrección además de la iglesia? ¿Qué significa para nosotros, personas heridas, la resurrección de Jesucristo? Dios ha derrotado al mal. Después de vivir una vida absolutamente buena, Jesucristo, la palabra encarnada, fue maltratado y crucificado injustamente. De no haber resucitado, hubiera significado que incluso el Dios hombre estaba sometido al poderoso dominio de la corrupción. Pero al resucitar dejó establecido que el bien ha derrotado al mal. Significa que la verdad finalmente triunfará. Los oprimidos a la larga recibirán justicia, y los que están con el bien y con lo justo serán reivindicados. La resurrección significa que podemos esforzarnos por vivir decentemente, podemos ser transformados de dentro para afuera, podemos enfrentarnos con valor al dolor y a las heridas de nuestra vida. El poema de J.R. Lowell, Él tuvo compasión, lo expresa así: descuidado parece el gran vengador. Las páginas de la historia solo registran una lucha con la muerte en la oscuridad, entre viejos sistemas y la palabra, la verdad por siempre en el patíbulo, la maldad por siempre en el trono, pero ese patíbulo inclina la historia y tras el sombrío desconocido, este Dios dentro de la sombra, cuidando a lo que le pertenece. El amor es más fuerte que el odio. En nuestro mundo moderno anima mucho ver cómo las personas se están uniendo. El transporte a escala mundial y las comunicaciones internacionales cada vez mejores han permitido la interacción entre las naciones. Con todo, parece que hay una tensión cada vez mayor entre las razas, entre los sexos y entre el mundo desarrollado y el que está en vías de desarrollo. En realidad, han estado reapareciendo muchos prejuicios y odios desagradables. La verdad es que todos tenemos alguna clase de prejuicios. Los seres humanos están constantemente descartando las partes no deseadas y rechazadas de sí mismos para proyectarlas en personas que tenemos por incapaces o inferiores. Cuando lo hacemos, nos sentimos mejor con respecto a nosotros mismos, haciendo de otros los chivos expiatorios. En la cruz, Jesucristo sufrió las consecuencias del odio y la amargura. De no haber habido resurrección, las fuerzas del odio y del prejuicio hubieran resultado invencibles. La resurrección de Cristo significa que el poder del amor ha triunfado sobre ellas. En un sentido parecido, el falso yo utiliza el egoísmo para proteger el yo herido. Si no se tiene apoyo afectuoso durante las experiencias dolorosas que vivimos, se reprime el yo herido y se convierte en el objeto del odio a sí mismo. Así se va desarrollando el falso yo, basado en el narcisismo y la ilusión, para ocultar las heridas. Sin embargo, cuando el falso yo entra en contacto con el amor del yo verdadero, ese falso yo se desvanece. El amor expulsa el temor. El yo verdadero ya no necesita perderse porque ha sido hallado.
La cruz es una declaración del amor de Dios. Su amor elimina nuestro odio por nosotros mismos y saca a la superficie nuestro verdadero yo. Jesucristo dijo, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Marcos 8:35. También dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. La cruz significa que somos amados, aceptados y perdonados. La resurrección es válida. Valida ese amor y con eso nos llama a una vida nueva. Nos da el poder de amar porque el amor nace del ser amado. La resurrección confirma el perdón. Hacia el final de su carrera, Freud escribió, la culpa es el problema más importante en el desarrollo de la civilización y el precio que pagamos por avanzar en civilización es perder la felicidad debido al aumento en el sentimiento de la culpa. Como nuestro sentimiento de culpa es tan penetrante, gran parte de la vida la pasamos tratando de compensar o pagar por ello. Esto toma a veces la forma de hechos destructivos y punitivos de uno mismo o alguna otra clase de penitencia. Hay diferencias entre nuestros patrones morales y nuestra conducta y hay también diferencia entre los patrones de Dios y los nuestros. Atrapados en la vorágine de desear hacer el bien por un lado y no saber lograrlo por el otro, nuestra alma se llena de inquietud. Esta inquietud y ambivalencia conducen a la alienación de nosotros mismos, de nuestra comunidad, pero sobre todo el santo totalmente otro. La separación de Dios, fuerza vital y dador de todo lo bueno, es contra la vida y de hecho la muerte misma. La cruz significa que Dios por amor nos ha perdonado. Significa que su Hijo Jesucristo se identificó con nuestra alienación y se convirtió en el sacrificio perfecto por nuestro fracaso en alcanzar el ideal de un universo moral. La resurrección valida el sacrificio de Cristo y hace de él el vencedor sobre la alienación y la muerte. La resurrección significa que la vida ha triunfado. La muerte es un capataz terrible. En realidad, toda la psicopatología se puede ver como una defensa contra la muerte. La muerte hace que la vida resulte absurda. Todos nuestros esfuerzos y luchas se convierten en nada. La muerte nos hace sentir indefensos y se burla de nuestros logros. Y Jesucristo murió y resucitó. Esta es la victoria de todas las victorias. Significa que no hay desesperación final. Toda la vida tiene esperanza porque Él vive. Nosotros también viviremos. ¿Qué significó la resurrección para María? En ninguna otra parte se expresa con más claridad el significado y testimonio de la resurrección que en la experiencia de María Magdalena, que se narra en Juan 20:1-18. Sabemos que era una mujer de mala fama y con una vida destructora. Antes de conocer a Cristo, su vida había perdido todo el sentido de lo verdadero, de lo hermoso y de lo bueno. Era una mujer enfrentada consigo misma. Como otras mujeres que he conocido adictas al crack, su sentido de respeto propio y de reputación se han destruido por completo. Entonces María conoció a Jesús y fue liberada de la tela de la araña de su propia destrucción. Su falso yo destructor fue exorcizado, liberando a su verdadero yo herido. Después que por tantos años la habían dominado fuerzas traicioneras y pseudodioses, descubrió su propia condición de persona en la relación con Jesús. Al conocerlo, encontró verdadera libertad, amor y esperanza. En su historia vemos el significado de la resurrección y el paso de las heridas a la adoración. Ella fue una persona comprometida. María Magdalena permaneció junto a la cruz durante la crucifixión, desafiando las mofas de los soldados. A diferencia de Pedro, Pilato y Judas, no fue una amiga por conveniencia. Su amor era verdadero y ninguna recompensa, ni peligro, ni oposición la iban a disuadir. El corazón de María estaba anclado en Jesús su Señor. Después de haber soportado la visión de su horrorosa muerte, se dirigió al sepulcro para ungir su cuerpo apenas concluyó el sábado. Su mente estaba puesta solo en Jesús. Nuestra capacidad de captar el significado de la resurrección para nuestra vida depende de nuestro compromiso con el Señor. No puede sanarse el corazón si no hay compromiso. Ella tenía sentido de comunidad. Para sorpresa de María, la piedra que cerraba el sepulcro había sido quitada. Emocionada y temerosa a la vez, corrió enseguida a contárselo a Pedro y a los otros discípulos. No era una persona solitaria, tenía sentido de comunidad y compartió sus experiencias con su grupo. La comunidad es importante en la vida de fe porque no podemos recorrerla solos. La comunidad nos brinda apoyo, sobre todo por medio de la comunidad encontramos consejo para conocer la voluntad de Dios. El significado de la resurrección da realce a la comunidad. Estar en comunidad entraña revelarnos unos a otros nuestros puntos débiles y nuestras heridas, aunque esa clase de revelación puede resultar repugnante a no ser que haya un sentido de gracia, comprensión y perdón.
¿Cómo pueden sentarse juntos blancos y negros? ¿Cómo pueden hombres y mujeres tener relaciones duraderas? Esas uniones solo tienen éxito si hay una base de perdón y amor mutuos. Se nos advierte que debemos perdonarnos como Dios y Cristo nos ha perdonado. Ella miró con los ojos del amor. María les contó ansiosamente a Pedro y Juan lo que había encontrado en el sepulcro. Al oír la noticia, ambos corrieron hacia el lugar. Juan llegó antes y miró dentro un tanto que Pedro encontró el sudario. Juan entonces entró al sepulcro y encontró lo que Pedro vio. La Biblia dice que al verlo, Juan creyó. Es interesante advertir que Juan y María Magdalena fueron los primeros en creer en la resurrección. Esas dos personas estuvieron muy unidas a Jesús y lo amaron mucho. Ambas habían permanecido junto a la cruz durante la crucifixión con riesgo de la vida para estar con aquel que amaban. Fueron recompensadas con el primer atisbo de la resurrección. El amor nos permite desarrollar los ojos del corazón. Más que ver a una persona físicamente, los ojos del corazón nos permiten conocerla íntimamente. Es difícil interpretar el pensamiento de otra persona si no se tiene una relación con ella. La relación establece una conexión empática que nos permite conocer la mente y el pensamiento de la persona. Como María y Juan amaban a Jesús, le fue fácil interpretar el significado de la vida, muerte y resurrección de él. En sentido parecido, la vida de fe fluye de nuestra relación con Dios. La quietud y el desarrollo del silencio interior nos permite conocer a Dios. Esto significa amar a Dios y gozar de Él en medio de las heridas de la vida. Ella aprendió la importancia de la Biblia. Aunque creyeron cuando vieron el sepulcro vacío, los discípulos siguieron sin tener una idea clara acerca del hecho de que Cristo resucitaría. El Cristo resucitado, al encontrarse con dos de los discípulos camino a Emaús, los interrogó acerca de la negativa de ellos a creer la Biblia. Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 25, 27. David proclamó en los Salmos: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 7 y 8. Es evidente que la palabra de Dios no es opcional para la vida espiritual. Es un componente esencial porque Dios, quien se ha revelado a sí mismo en su Hijo, también lo ha hecho en su palabra. Como Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 31. Así como los discípulos eran incapaces de ver la realidad de la resurrección porque no creían en la Biblia, también nosotros vivimos en ignorancia y temor porque no tomamos en serio la disciplina de estudiar y entender y obedecer su palabra. Ella perseveró. Después de acudir al sepulcro y descubrir que no estaba el cuerpo de Jesús, los discípulos regresaron a sus casas. El hogar es un lugar de descanso, un lugar donde nos sentimos protegidos. Es lo conocido y a veces somos esclavos de lo conocido. Puede parecer raro que los discípulos sencillamente regresaron a casa cuando se encontraban frente al acontecimiento más destructor de la historia, pero ciertos sucesos nuevos pueden producirnos este efecto. Temerosos, inseguros y desconfiados nos vemos arrastrados hacia lo conocido. ¿Cuántos de nosotros hemos desaprovechado grandes oportunidades porque fuimos incapaces de salir de la cárcel de lo conocido? Hogar, dulce hogar, quizá lo sea, pero también puede destruir nuevos derroteros, disminuir los riesgos y estimular una triunfante mediocridad. El motivo que tuvieron los discípulos para irse a la casa quizá fue contradictorio. Como el cuerpo de Jesús no aparecía, quizá temieron que les iban a echar la culpa y los iban a perseguir. Es posible que la casa fuera el punto de reunión y quizá regresaron para informar a los demás de lo que había sucedido. No sabemos. Lo que sí sabemos es que María perseveró, permaneció junto al sepulcro. La perseverancia aumenta la fe y viceversa. En realidad, muchas veces tener fe sencillamente significa seguir tratando, permanecer firmes o proseguir. María es ejemplo de que tener fe significa persistir cuando otros nos abandonan, cuando los pseudodioses desaparecen y nos quedamos a solas con Dios.
Ella fue bendecida en su dolor. María no solo siguió junto al sepulcro, siguió allí llorando, lloraba y seguía mirando al sepulcro, lloraba a su alrededor, lo echaba de menos, deseaba estar con él. Sentir dolor significa clamar en el corazón por los que amamos. Se nos ha prometido que si buscamos hallaremos, y se nos dice que los que lloran serán consolados. Efectivamente, mientras María lloraba, vio la visión de los ángeles. Ellos le preguntaron por qué lloraba. Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Juan 20:13. La perseverancia, la fe y el deseo, la aflicción intensas por Dios conducen a ver. Como alguien ha dicho, Moisés vio la zarza ardiendo y la zarza sigue ardiendo, pero solo los que tienen ojos la pueden ver. María seguía mirando el sepulcro sin advertir que alguien estaba junto a ella. El dolor de la muerte puede ser tan fuerte que el sepulcro se convierte en el punto central. Al darse vuelta, María vio a un hombre que le preguntó, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Son preguntas agudas. Cristo confronta la motivación de nuestro corazón, nos interroga acerca de nuestros sentimientos, también nos cuestiona acerca de quién o qué buscamos. Buscar a Dios a veces significa sentir su ausencia. ¿Cuántas veces lloramos porque Dios está ausente? El anhelo de su presencia comprueba nuestra relación con Él. Después de todo, ¿cómo podemos echar de menos a alguien que no conocemos? Ella no pudo creer lo que veía en sus ojos. María vio a un hombre que pensó que era el que cuidaba el huerto. En el desarrollo cognitivo, según Piaget, el niño pequeño desarrolla un esquema para las experiencias nuevas. Cuando ve por primera vez un perro, desarrolla un cerebro, un esquema para perro. Un animal de cabeza puntiaguda, 4 patas y una cola. Un poco después el niño ve una vaca, la vaca tiene cabeza puntiaguda, 4 patas y una cola. Entonces el niño dice, un perro grande. Acomoda la vaca al esquema existente de perro. Para que el niño se desarrolle, tiene que desarrollar un esquema nuevo para la vaca. Los adultos son parecidos. Al ver a un hombre en el cementerio, María supuso que era el que cuidaba el lugar, pero era Jesús. ¿Cuántas veces Él se nos ha aparecido y en vez de desarrollar un nuevo esquema, lo hemos metido en el esquema que ya tenemos en el corazón y no lo hemos visto? Era solo mi vecino o mi amigo o mi pastor o mi esposa o mi esposo o mi hijo, solo una coincidencia. Pero el Cristo siempre viene en el hogar, en el terremoto, en la enfermedad, en el dolor, en la pobreza. Ella escuchó que la llamaba por su nombre. Jesús llamó a María por su nombre. Qué conmovedor. La fe tiene algunos componentes comunitarios, pero es por encima de todo personal. Es que lo llamen a uno por el nombre. Cada uno de nosotros es único. Todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestra vocación. Hemos sido llamados a ser misioneros para nuestra propia vida, pero muchos de nosotros, por falta de una identidad clara, resistimos a nuestro llamamiento personal. Nos sentimos como si fuéramos solo un rostro en medio de la multitud. Buscamos que otros validen nuestra experiencia. Algunos de nosotros somos tan codependientes que ni siquiera sabemos nuestro nombre. Jesús amó a María, ella fue su discípula, ella lo buscó, permaneció junto a él, le fue fiel y dedicada, él la conoció de manera personal y la llamó por nombre, se le reveló. Al oír su nombre y sentir el amor de Dios, María lo reconoció y contestó Raboní, que quiere decir maestro. Sorprende pensar que el Cristo resucitado se revela primero a una mujer que no tenía nada, pero la experiencia de celebración que ella vivió está íntimamente relacionada con su voluntad de permanecer junto a la cruz, de perseverar junto al sepulcro y de llorar por él. No podemos esperar experiencias de éxtasis de fe si no pasamos antes por los valles del compromiso, la perseverancia y el llanto. Ella fue enviada. Extasiada, María se abalanzó hacia Jesús, deseaba estar con él para siempre, pero Jesús le dijo, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20:17. El gozo de conocer a Cristo no es solo para nosotros, sino que nos conduce a su servicio. Nos envía a crear comunidad, ir a los hambrientos, ir a los heridos, ir a los encarcelados, ir a los oprimidos, hacerles saber que Jesucristo vive, contarles que debido a su resurrección hay amor y hay esperanza. María Magdalena fue una mujer común y corriente, que había pasado gran parte de su vida en deshonra. Ella, ante todo, lo recibió en su propia vida y luego lo contó a la comunidad. Por último, María Magdalena nos dio el mensaje de la resurrección a todos nosotros. Hace unos años visité
el estudio del escultor Roland Johnson en la hermosa isla de Abaco en las Bahamas. Me mostró una escultura suya que representa a una anciana demacrada que persigue a un joven varonil encadenado a una calavera. La anciana representaba la muerte que inevitablemente iba a alcanzar al joven. El señor Johnson me explicó que aunque el tema era trágico, era verdadero y por eso tenía un significado especial. Me dijo que al esculpir este tema de lo inevitable de la muerte había llegado a creer en Dios. Para ese entonces estaba trabajando en otra escultura que representaba a María Magdalena de pie junto al sepulcro de Jesús. Me comentó que esta nueva escultura respondía a la pregunta que formulaba la anterior. Representaba la fe recién hallada y la esperanza y significado finales de la vida. La obra artística en bronce de Roland Johnson fue una de las declaraciones más poderosas de fe que jamás haya visto. Aunque el artista ya falleció, la experiencia que viví en su estudio es un faro permanente en mi búsqueda de fe. Y el testimonio de María Magdalena sigue tocando las vidas de personas a lo largo del tiempo, de la historia y en diferentes partes del planeta. Sí, amanece, Jesucristo ha resucitado de verdad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios 15:50.